Amigos, hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Todos aquellos que nos están sintonizando, todos aquellos que están conectados, hermanos locales, hermanos fuera de aquí de Estados Unidos, en México y donde quiera que se encuentren. Amigos, estamos aquí, Señor, en esta tarde, presentes para llevar la palabra de Dios. Ha habido muchos cambios porque lo amerita como estamos pasando el tiempo. Pero la palabra de Dios tiene que correr, no la podemos detener, y esa es la responsabilidad de nosotros. Estamos aquí en esta tarde para llevar la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Así que vamos a caminar en la palabra de Dios como Él nos lo dice. Me gustaría, antes de empezar, llevar el tema que vamos a tener el día de ahora, que es la esperanza y ayuda para los corazones quebrantados. Tomando en base el profeta Isaías en el capítulo 61, dos versículos, del versículo 1 y 2, y en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versículo 18-19. Así que, con el permiso del Señor y honrando su nombre, vamos a comenzar. Dice la Escritura de esta manera, hermanos y amigos: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, y a consolar a todos los enlutados. Vamos a orar. Poderoso Señor, en tu nombre yo vengo, Señor, para llevar, Señor, tu palabra, el alimento espiritual a los que lo necesitan. Señor, gracias, Señor, porque nos das la oportunidad. Gracias porque tenemos este lugar para poder llevar, Señor, el mensaje tuyo a esos corazones quebrantados, a esa ayuda y esa esperanza que tú das a cada uno de nosotros, a tu creación. Así pues, Señor, yo te ruego que tú me uses con poder a través de tu Espíritu Santo, que tu nombre sea glorificado, Señor, porque nosotros nada más queremos servirte. Señor, gracias, Señor, por todo. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Como les decía, amigos y hermanos, estamos pasando un tiempo muy difícil en todo el mundo. En todo el mundo. Los suicidios aumentan cada vez más a medida que crece la pandemia. El tiempo de pandemia en que estamos experimentando todos, no nada más localmente, sino en todo el mundo. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, dice que cerca de 800,000 personas mueren por suicidio cada año, y las cifras están aumentando. Esta es la tercera causa de muerte entre las personas de 15 a 19 años. Casi el 80% de los suicidios mundiales ocurren en países de ingreso bajo y medio. En este tiempo que estamos pasando, todos estamos experimentando esto. En la Organización Mundial de la Salud, alguien les habló porque estaba muy necesitado, y estas son las palabras que él expresó. Dijo esta persona: estoy atravesando, odio mi vida, estoy muy estresado, estoy pasando un tiempo muy difícil y odio en absoluto mi vida. No hay en ella alegría, no hay felicidad, ni esperanza, ni paz, solo miseria. Quiero que Dios oiga y me diga cuáles son sus planes para mí. No soy de los que se rinden, pero la vida me ha encontrado y me ha puesto de una manera en donde me está golpeando hasta el tuétano. Si esto se trata de la vida, yo no quiero ser parte de ella. Me quiero morir. ¿Acaso nacemos para morir y ser infelices? Este fue el mensaje que recibieron estas personas en una agencia de la Organización Mundial de la Salud.
Y muchas personas en este tiempo ahorita están atravesando estos momentos difíciles. ¿Ok? Porque cada uno está experimentando de alguna manera u otro la zozobra de lo que está pasando por el COVID-19. Muchas personas hoy día, en todos los círculos sociales y en todas las razas, idiomas y edades, están buscando ayuda desesperadamente, abrumadas por la depresión, por la falta de trabajo o por algún ser querido que ha fallecido a causa del coronavirus y que no tuvieron la oportunidad de estar con ellos en el hospital, y menos en los últimos momentos en que la persona falleció. El 3 de abril de este año, que es posible que el COVID-19 conduzca a un aumento de suicidios. Las repercusiones psicosociales de esta crisis podrían empeorar aún más la tragedia. En el año 2018, más de 48,000 personas estadounidenses aquí en los Estados Unidos murieron por suicidio y más de 1,5 millones de adultos lo intentaron. Según los informes de los Centros para el Control de la Prevención de las Enfermedades, en su sigla CDC, de los Estados Unidos, el año pasado, los consejeros de la Línea Nacional de Prevención de Suicidios de Estados Unidos respondieron a más de 2 millones de llamadas y más de 100,000 solicitudes en chateo en línea. Las líneas locales recibieron más de 1,5 millones de llamadas. Entre los adultos estadounidenses de 18 a 65 años, el suicidio es la cuarta causa de la muerte. Entre los 18 a 24 años ocupa el tercer lugar, mientras que entre los universitarios es la segunda y más alta. Y sorprendentemente, el suicidio, oiga esto, el suicidio entre los niños está aumentando a un ritmo alarmante. El Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos informa que los niños de 5 a 15 años, el suicidio es la sexta causa de la muerte. Y aquí hay un llamado de atención para las familias. Sabemos que están pasando muy difícil la situación porque los niños no pueden salir. Se encuentran como encarcelados en la cárcel por la causa de la pandemia y hay mucho estrés. No pueden salir a ver a sus amigos, no pueden jugar. Entonces es una alarma que se está prendiendo porque a lo mejor en tu casa puede haber un niño con... Tenemos que poner mucha atención a esto. El suicidio se ha agudizado. Es una crisis mundial. Pero ¿qué es lo que Dios, qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en este día detrás de todo esto? El suicidio puede ser el resultado final de la adversidad financiera, de un fracaso sentimental, falta de hijos, el descubrimiento de alguna enfermedad terminal, quizás lo despidieron del trabajo, no tiene para pagar la renta, pero la mayoría de las muertes por suicidios tienen sus raíces en una depresión debilitante y profunda. Pero ¿cuál es la definición de la depresión? La depresión, según el diccionario español, dice que la depresión es un estado de desánimo y grave y persistente que va acompañado de sentimientos de desesperanza, es decir, no es un simple desaliento, tristeza o melancolía. Se calcula que 1 de cada 10 estadounidenses sufre de depresión crónica. Las peores manifestaciones de depresión clínica inhabilitan a las víctimas
y las vuelven incapaces de enfrentar un nuevo día. Y esto era antes, estas cifras, antes de que empezara el coronavirus. Un escritor de una revista que se llama en inglés Ciencia, que es Science, en español es Ciencia, el 22 de abril del año 2020, de nombre Rodrigo Pérez Ortega, escribió de esta manera que hay nuevas encuestas realizadas a médicos y enfermeras en China, en Italia, en Estados Unidos y en México, indican que están experimentando una multitud de problemas de salud mental. A medida que el coronavirus continúa su expansión, incluyendo mayores índices de estrés, ansiedad, depresión e insomnio. En cuanto a la situación de América Latina, otra escritora, María Freshman, dice lo siguiente en un sitio que se llama webbank.com. Desde el exterior de la sociedad latinoamericana, parece que la gente se ve alegre, sonriente y trabajadora, incluso durante tiempos difíciles. Sin embargo, las estadísticas sobre la salud mental en la región revelan un escenario muy distinto, por razones que aún requieren de más investigación. El 22% de la población, o poco más de 1 de cada 5 personas, sufren de dolencias mentales tales como depresión y ansiedad severa en países como Brasil, Paraguay y Sudamérica. Y cerca del 10% de los años vividos con discapacidad se deben a las dolencias según la Organización Mundial de la Salud. Lamentablemente, las actitudes sobre la depresión impiden que muchos de quienes las padecen busquen ayuda. La Asociación Nacional Mental de los Estados Unidos muestra que más de la mitad de los estadounidenses piensa que la depresión es una debilidad personal, un signo de fracaso. Y a pesar de que en la televisión nos bombardean con una y otra clase de anuncios sobre remedios para la depresión ahí está vigente. 4 de cada 5 personas que sufren no buscan tratamiento. ¿Pero cuál es la raíz principal? Están demasiado avergonzados como para buscar ayuda. La depresión afectó también a personajes bíblicos, piadosos. Sin embargo, ellos siguieron adelante confiando en la ayuda de Dios. Y aquí es donde podemos ver dónde encontramos la ayuda. Porque en Dios, Él sí puede ayudarla a usted, como les ayudó a ellos y a todos los que están pasando por este crítico momento. La depresión grave golpea en todas partes y es una asesina muy prolífica. La Biblia relata ejemplos de personas que padecían depresión hasta el punto de querer que sus vidas se acabaran. Y muestra que la depresión grave y los problemas emocionales relacionados con ella pueden afligir a cualquiera, tanto a los que siguen a Dios como los que no lo hacen. Probablemente uno de los ejemplos más famosos de la Biblia de alguno que sufrió la depresión y que quería morirse es el patriarca Job. Dios permitió que Satanás afligiera a ese patriarca. Era un hombre justo y mediante la pérdida de su familia y prácticamente de todo lo que poseía, y luego atacar a su cuerpo con dolorosísimos, mucho dolor y muy profundo en su cuerpo. Job no sabía lo que estaba pasando, estaba devastado y se lamentó así de esta manera en el capítulo 3, versículo 3-4, y decía de esta manera: perezca el día en que yo nací y la noche que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él. Dios derriba
ni claridad sobre él resplandezca. Y en el capítulo 20, 22, ¿por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado que esperan la muerte y no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? Este patriarca estaba tan abrumado, enfermo, había perdido todo, que ya lo que quería era morirse. Pero si ustedes miran, al terminar este capítulo, Dios le ayudó y Dios lo sacó adelante y Dios multiplicó todo lo que él tenía. Dice que le dio doble de lo que él había perdido. Él terminó con todo. En medio del padecimiento, Job anhelaba la muerte, el sufrimiento prolongado y sin esperanza. Lleva a muchos a la desesperación y el deseo de terminar con todo. Pero hay otros que también se han enfrentado a una desesperanza. La desesperanza similar la podemos ver en otros de los personajes bíblicos. Consideremos a Ana. Ahí en el primer libro de Samuel encontramos a una mujer que no podía tener hijos. Dice la Escritura que ella era una de las dos esposas de Elcana. Y la otra esposa se llamaba Penina, y ella sí tenía hijos. Y esta Penina ridiculizaba a Ana porque ella no podía tener familia. Y ella caminaba arrogantemente delante de ella, burlándose de que no podía concebir. En la cultura de los judíos, si una mujer era estéril y no podía tener hijos, casi era indeseable, no la querían. Era desechada. La miraban mal, pero no sabían qué es lo que estaba pasando. Pero con el relato de los años dice que Elcana subía de su ciudad para adorar y de ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos. Y cuando llegaba el día que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos, y su ritual irritaba y enojaba a Ana, entristeciéndola, porque Jehová no le había concebido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová. La irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Luego, cierto año en que había de adorar en el tabernáculo, Ana vino con amargura del alma delante de Dios, delante de Jehová, y lloró amargamente. Y podemos ver la historia, cómo ella se encuentra en el templo adorando, derramando su espíritu, derramando su corazón, pidiendo por esa necesidad tan grande, al punto de que el sacerdote Elí la vio y pensaba que estaba tomada, y le dice: vete fuera de aquí a terminar tu borrachera a otro lado. Y Ana le dijo: no, esto no está tomada su sierva, Señor, sino que estoy derramando mi espíritu pidiéndole un hijo. Y Elcana, el sacerdote Elí, perdón, como que se avergonzó y le dijo: vete para tu casa y que Dios tenga misericordia de ti y cumpla lo que tú quieres. Y así fue. Dios le dio un hijo y ese hijo es Samuel, uno de los mejores profetas que hubo en ese tiempo, sacerdote y juez. Aquí, en esta historia, miramos que la depresión de Ana tuvo una respuesta, y una respuesta muy favorable. Pero podemos ver otros ejemplos. Tenemos una triste historia en el reinado de Saúl, ahí en el mismo libro de Samuel. Saúl fue el primer juez, el primer rey, perdón, y él empezó bastante bien. Dice la Escritura que era alto, bien atractivo, de buena familia, parecía tenerlo todo a su favor. Sin embargo, una serie de malas decisiones arraigadas y su orgullo personal y una actitud equivocada le pasaron la cuenta. Desobedeció a Dios. Lo desobedeció de una manera fatal, al punto de que Dios le quitó el reinado. Dice que en poco tiempo
se sumió en las profundidades de una depresión. En 1 Samuel, en el capítulo 13, versículo 12-14, dice de esta manera. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él le toque con su mano y tenga alivio. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Esa persona fue el rey David, quien más tarde sería el rey de Israel. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y en su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. La desobediencia de Saúl a Dios provocó que él lo rechazara. Cuando el espíritu malo de Dios lo abandonó, quedó en un terrible estado espiritual, mental y emocional. El Espíritu Santo de Dios ayuda a las personas a mantener una mente sana. El Espíritu de Dios, cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra de Dios y por fe recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, Él protege a sus hijos, protege a su iglesia. Y nos da palabras y nos da aliento para seguir adelante. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a sufrir las consecuencias de lo que está pasando. Como dije anteriormente, les pasa a personas piadosas y a personas no piadosas. A personas que creen en Dios, en Jesucristo, y a personas incrédulas que no creen en Él. A todos nos pasa. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, estamos sufriendo, estamos cada uno de nosotros tomando nuestra parte de lo que está pasando. Pero Dios, en su misericordia, en su amor, Él nos ayuda. Y en su palabra nos dice, en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder viene a través del Espíritu Santo. El dominio propio no es porque tú lo tengas, sino que clamamos al Señor, le decimos que nos ayude en esos momentos tan críticos en donde nos estamos sintiendo que tenemos la presión, que estamos pasando esa depresión o que estamos pasando ese estrés tan grande. Es cuando nosotros clamamos a Él y nos ayuda. Todos pasamos por esos momentos, algunos de diferente escala, pero todos los experimentamos. En todos los niveles. Y Él es en nuestra mente que tenemos delante del Señor, Él nos complementa. Nosotros debemos de buscar al Señor de esa manera, porque dice que no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Desde el principio, Saúl exhibió debilidad de carácter, tales como la necesidad de ser aprobado por los hombres, y desde luego el Espíritu de Dios empeoró las cosas. Ya se apartó el Espíritu de Dios de este hombre y ya no estaba con él. Algunos de los propios profetas de Dios pasaron periodos de mucho desaliento hasta el punto de desear morirse. Quizás el más conocido que nosotros vemos es el profeta Elías. Elías tuvo que enfrentarse a varios reyes de Israel. Uno de ellos fue Acab y su malvada esposa Jezabel. Un punto culminante en la vida de Elías fue cuando Dios lo usó para derrocar a 450 profetas de Baal en el monte Carmelo. Lo retó, porque el pueblo de Israel ya se había desviado a través de este rey y su esposa. Los habían llevado a la idolatría. Y Dios estaba muy molesto
con el pueblo de Israel, que es su pueblo, que es su nación, que Él compró, que Él la trajo desde Egipto, la sacó de esclavitud. Así como a nosotros, también el Señor nos sacó de Egipto. ¿Te acuerdas, hermano, hermana? Tú que conoces la palabra de Dios, cuando andabas en Egipto, andabas en esclavitud. Tú me podrás decir, pastor, yo nunca he estado en Egipto. Sí estábamos en Egipto. Egipto es la ilustración de donde andábamos allá afuera, en esclavitud. Quizás andábamos tomando, adulterando, robando, y el Señor nos rescató de esa esclavitud para traernos a libertad en Él. Y nos dio su espíritu, y ahora el Señor nos guía. A través de esto, Elías demostró, cuando él retó a los 450 sacerdotes, profetas de Baal, para ver cuál era el Dios que mandaba fuego del cielo, ninguno de los 450 lo pudo hacer. Solamente el Dios Todopoderoso a través de Elías. Toda la historia está en Primera de Reyes, en el capítulo 18 y capítulo 19. Después de que Elías tuvo esta victoria tan grande, Acab vino a llorar al hombro de su esposa Jezabel y le dijo de todo lo que había hecho Elías y cómo había matado a espada a todos los profetas de Baal. Dice que entonces envió Jezabel a Elías a un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos. En otras palabras, mañana a estas horas, tú lo que le hiciste a mis sacerdotes, yo te lo voy a hacer a ti, te voy a matar. Y Elías salió corriendo. Ese profeta que había tenido ese poder tan grande de haber tenido el poder del Espíritu Santo en el momento de que él le pidió a Dios que trajera, que mandara fuego del cielo para que quemara el holocausto, y Dios lo escuchó y lo hizo, y mataron a los 450 profetas de Baal. Pero ahora sale corriendo porque Jezabel le dijo: yo te voy a matar. Empezó a tener miedo y empezó la depresión. Mire usted, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Los hijos de Dios tenemos que estar constantemente de la mano de Jesucristo. Si tú te separas de la mano de Jesucristo, hermano, hermana y amigos, y cuando vengas a los pies del Señor, Él no te va a dejar. Vamos a pasar muchas pruebas, pero el Señor ahí va a estar presente, porque Él no va a dejar que tú perezcas, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Regresemos pues a Elías otra vez. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allá a su criado, y se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse. Oiga esto. Y dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Elías estaba física y mentalmente exhausto, cansado, deprimido, con mucha presión, pero también necesitaba aprender una lección. Dios le quería enseñar algo. Le quería enseñar algo sobre el poder, sobre la presencia del mismo Dios, cómo se revela más adelante en la historia. Y miren ustedes, hermanos, Elías hasta este momento está vivo, según la Escritura. Elías, el Señor se lo llevó, porque el Señor lo va a usar nuevamente en otra encomienda, en otro trabajo que Dios quiere para él. Y eso lo vamos a ver en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, pero no vamos a hablar de eso. Tenemos otro ejemplo, el ejemplo del profeta Jonás. Jonás experimentó la frustración, resentimiento y desánimo por la decisión que Dios hizo de destruir a Nínive, pero darle una oportunidad.
Nínive era la capital de los asirios. Y los asirios eran unos enemigos acérrimos de los judíos. Entonces, ¿cómo era posible que Dios mande a Jonás a que le diga a esta gente de Nínive que se conviertan, porque si no, los va a destruir? Y Jonás se fue para otro lado. Es una historia muy interesante. Nada más tiene 4 capítulos. Yo los invito para que ustedes lean. En fin, Jonás, sabemos la historia, que estuvo en un pez 3 días y 4 días, y al fin obedeció a Dios y vino a Nínive y les predicó, y la gente de Nínive se convirtió. Pidieron perdón, se convirtieron, se volvieron a Dios, al Dios de Israel. Mire usted, ellos no eran judíos y el Señor a ellos también les dio la salvación. Dios es un Dios de salvación, porque Él, a su creación, quiere que todos escuchen su voz, que escuchemos la voz de Él. Y ahora en este tiempo de pandemia, escuchemos la voz de Dios. Escuchemos sus palabras. Miremos los ejemplos que pasaron en el Antiguo Testamento. Jonás estaba furioso, estaba enojado, porque Dios había salvado, le había dado la salvación a los asirios, a Nínive. Y dice la Escritura en el libro de Jonás, en el capítulo 4, para terminar, capítulo 4, versículo 8, dice: y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento solano, y el sol hirió a Jonás. Jonás estaba tan enojado que se puso, hacía mucho sol, y había una como higuera, y él se puso en la sombra de la higuera. Me imagino que Jonás estaba como yo, calvo, ¿verdad? Entonces, vino el sol y le quemó la higuera. Y por eso estaba enojado Jonás, porque ya no tenía sombra, y aparte había salvado a todos los ninivitas. Y dice que Jonás hirió a Jonás en la cabeza. Oiga usted esto, en la cabeza, y se desmayaba. O sea, el sol ha de haber estado muy, muy caliente, ¿ok? Y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. Oiga usted esto. Muchos ahorita en este tiempo es lo que andan buscando. Se quieren suicidar. Detente, hermano, detente, amigo. Hay esperanza. Hay esperanza en el Señor. Los ejemplos bíblicos en el Nuevo Testamento, veamos que hay esperanza. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo experimentó muchos episodios de gran sufrimiento, pero tenía una maravillosa forma de ayudar a la gente a enfocarse en el futuro. Y es lo que Dios quiere en este día, que te enfoques en el día de mañana. Si ahora te está yendo, te fue ayer, mañana va a ser mejor, hermano, amigo, hermano. Dice que Dios encauzaba a las personas a Dios Padre y a Jesucristo para que ellos le dieran fuerza durante las pruebas. Ese era Pablo. ¿Cómo Pablo ayudaba a la gente? Les escribió a los hermanos en Filipos. En el segundo viaje misionero, Pablo llegó a la ciudad de Filipos y ahí fundó una iglesia. Y esa iglesia fue muy fiel a Dios. Y Pablo ahora está en la cárcel y les manda una carta a ellos diciéndoles de esta manera. Dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, no había logrado su objetivo principal de los cristianos. O sea, la predicación del reino de Dios. Pablo no había alcanzado todavía el reino de Dios. Pero una cosa hago, decía Pablo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 13 y 14. Pablo está diciendo que él mismo todavía no había alcanzado esa meta que él se había forjado. Y se encuentra en la cárcel y está animando a los filipenses. Y nos anima en este tiempo a nosotros. Imagínense usted la vida que tendría Pablo en esas cárceles,
Los que están ahorita en las cárceles, ellos han de ver y saben qué difícil es la vida ahí. Y Pablo les habla de esta manera. Aunque para nadie es fácil sufrir la depresión grave, Pablo muestra la importancia de permanecer siempre enfocados en Cristo, y la meta es el reino de Dios. Pablo dice, extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Las epístolas están llenas de estímulos edificantes para los demás. Aquí hay un ejemplo más. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículos 18 al 19, Pablo dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Nuestro destino es ser hijos glorificados en la familia de Dios, en su reino. Pablo se aferró a ese incentivo. Los escritos de Pablo han dado consuelo, estímulo e inspiración a innumerables de personas a lo largo de los años, y también puedo hacerlo en este tiempo para usted y para mí. ¿Te encuentras en ese estado? Dios tiene esa palabra para ti. Hay esperanza, hay ayuda. Dios está ahí en medio de la pandemia. Dios es soberano y aún está en control. Aún cuando vemos que hay muertes aquí y muertes allá, es todo lo que vemos en las noticias, puras cosas malas, hay cosas buenas. El Señor tiene cosas buenas para nosotros. Quizás usted diga, eso es fácil de decir cuando usted está pasando por un tiempo muy difícil, por una situación muy difícil. Quizás perdiste tu trabajo, como le digo, tienes algún familiar con coronavirus, o tienes algún familiar con otra enfermedad terminal. ¿Cómo podemos decir eso? Hay esperanza en el Señor. Es fácil de decir, sin duda alguna, y difícil de creer. Si uno está seriamente deprimido, si usted es una de esas personas que ha perdido a alguien en el COVID-19, ya sea económicamente o porque uno más de sus seres queridos han sucumbido al coronavirus, la angustia, me imagino que puede ser insoportable. La depresión, claramente, lo vimos a través de la Escritura, puede afectar también a personas piadosas. Lo miramos cómo afectó en la vida de Job, en la vida de Ana, en la vida de Elías, en la vida de Jonás y otros muchos más. Jesucristo nos dice aquí en el Nuevo Testamento, y esto quiero que lo tome muy en cuenta, hermano amigo. En el capítulo 4, versículos 18 y 19, Jesucristo hablando, dice que llegó Jesucristo a la sinagoga después de que lo bautizó Juan, después de haber pasado esos 40 días y 40 noches en el desierto, y llega a la sinagoga y empieza el ministerio de Jesucristo. Se va a cumplir lo que el profeta Isaías dijo allá en el capítulo 61, versículo 1 y 2. Y Jesucristo, dice la Escritura, que vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Es interesante porque todos, cuando leían algo en la sinagoga, esperaban que dijeran alguna cosa. Y dice que Jesucristo, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy
se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Yo les digo a ustedes que hoy, en este día, Cristo tiene poder para escuchar tu corazón, para escuchar tu necesidad, para ayudarte en ese momento de necesidad. Cristo, dice la Escritura, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y si Jesucristo dijo eso, Él está diciéndolo en este tiempo. Y no es una persona que haya hecho una cosa mala de lo que le está pasando o que hay una cosa buena. Todos estamos experimentando esto. Pero Cristo tiene el control, porque Cristo no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Sean ustedes bendecidos. Si alguno tiene alguna necesidad de oración, por favor háganoslo saber. Cuando terminemos este video, nosotros oramos por cada uno de ustedes. Sean bendecidos todos ustedes. Déjenme dar unos saludos personales. El hermano Alfonso, hermano, Dios lo bendiga a usted y a su familia. Cuídense mucho, por favor. Hermana Betty, también, cuídense mucho. Esperemos que su hijo ya haya regresado, que estén bien. Hermana Mercy, ok, saludos para su esposo. Le damos gracias a Dios porque su esposo tuvo un accidente. Oramos por él y gracias a Dios, al Señor, que su esposo ya está en casa de 2 operaciones. Nos alegramos, Señor. Jesús, ustedes con Jesús, bienvenido a casa de usted y que Dios tenga misericordia de nosotros. Hermana Angélica Ramírez, sabemos que tiene una necesidad física, estamos orando por usted. Que Dios la bendiga, hermana. Gracias por conectarse con nosotros. Sabemos que ahora no pudimos congregarnos, pero Dios manda sus bendiciones. Que Dios le dé ese deseo en su corazón de regresar a su tierra, a su país, a ver a los suyos. Tenemos a Oscar Díaz, se conectó hace unos momentos. Okay, tenemos a Beatriz Díaz. Si es la hermana Beatriz Díaz que estoy viendo, es era una hermana que venía aquí a la congregación de nosotros y se cambió de lugar. Hermana Beatriz, que Dios la bendiga, que todos estén bien en su casa. Saludos a todos. La hermana Ramona González nos está viendo y la hermana Diana Rodríguez nos está viendo. Creo que también el licenciado Iván Diegues nos está viendo. Que Dios lo bendiga, licenciado, allá en Guadalajara. Que Dios bendiga a todos. Gracias y cuídense. Bendiciones.